A las 9:51 en Ampliación de Noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y vamos a conversar con el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, sus siglas son CPA, él es Eduardo Herrera, y lo que se apunta, digamos, es que hay candidatos presidenciales que tienen alrededor de 153 investigaciones no declaradas por el Jurado Nacional Electoral. Veía también dentro de el editorial del Comercio, se habla de esta política de reciclaje, de estar de lado en lado y de no ser transparentes en el trabajo que hay de parte del trabajo político. Solamente aparecen cuando las elecciones generales se dan. Entonces, esa sensación que tenemos todos es que está de alguna manera vinculado a la ética por un lado, pero también a una forma dudosa de hacer política en nuestro país y por eso hay tanto rechazo. Señor Herrera, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, a su disposición. Ahora, el ente electoral obliga a todos los candidatos a declarar sentencias firmes por delitos dolosos, es decir, cuando ya está fijado en un papel, pero lógicamente hay muchas investigaciones que el país debería conocer, los medios de comunicación hacen el esfuerzo que les corresponde, pero no es suficiente. Y entonces queremos saber qué es lo que ustedes están haciendo, cómo están evaluando ese trabajo en el Consejo Privado Anticorrupción, o sea, ¿a qué apunta específicamente? Bueno, en principio esta es una clara demostración de una diferencia capital de lo que es lo legal y lo ético. Efectivamente, lo legal establece la obligación de declarar sentencias dolosas, sí, ¿no? Lo ético va más allá de la ley. Y es lo que nosotros tratamos de apuntar. Ningún candidato presidencial ha declarado las investigaciones penales que tiene abiertas, ninguno. Y eso es lo que nosotros hemos volcado en una investigación de fuente oficial en la página tuvotocuenta.p. Entonces ahí se establecen todas las investigaciones que tienen todos los candidatos presidenciales que no han declarado. O sea, cualquier ciudadano puede entrar a tuvotocuenta.pe y encontrar todas las investigaciones abiertas de cada uno de los candidatos. Sí, hemos puesto incluso los delitos, hemos puesto las fiscalías donde se encuentran y hemos establecido una especie de clasificación en torno a delitos graves, menos graves y leves, ¿no? Sí, Fernando. Señor Herrera, buenos días. Yo quisiera aprovechar también de su experiencia como abogado litigante que usted ha sido para preguntarle algo que me ha impresionado, como quizá usted ya lo sabe, esta mañana ha sido condenado a la cárcel efectiva el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por corrupción y tráfico de influencia. ¿Por qué sucede en un país como Francia que una figura tan carismática y con una victoria política tan rutilante como la suya es condenado y a nadie se le ocurre decir que los jueces acá están sesgados políticamente y que es un juicio irrito? ¿Por qué no es posible que la justicia funcione así en nuestro país? Porque todo el esfuerzo que usted hace desde el Comité Privado Anticorrupción no será eficaz mientras no tengamos una justicia independiente y por eso mismo respetada por los ciudadanos. Sí, ese es el punto capital, ¿no? Yo creo que ahí demostramos que no solamente nosotros elegimos mal, sino otros países también. Creo que a nivel global existe una carencia de parámetros éticos y eso se ve en las escuelas de management, ¿no? Les enseña mucho habilidades de distintos tipos, pero la ética está ausente. Y es cierto que el sistema de justicia es capital para que la ley se cumpla en un país como el Perú, en donde se emiten 60 leyes diarias. Entonces, y eso, ningún candidato, ningún partido, nuevamente, es triste decirlo, ha hecho una propuesta de reforma integral del sistema de justicia. Eso es lapidario. Sí. Señor Herrera, yo quería consultarle sobre si ha percibido usted esfuerzos claros de parte, por ejemplo, del Congreso de la República para una correcta reforma electoral que permita justamente mayor transparencia y no estos casos en los cuales los candidatos presidenciales no declaran sus investigaciones ante el jurado.
Yo creo que no es un tema tanto normativo, es ético estrictamente, porque el Congreso se esfuerza por emitir normas prohibitivas Sí. que no necesariamente solucionan el asunto, ¿no? Yo le digo algo, por ejemplo. Se dice que no se deben elegir candidatos congresistas con sentencias condenatorias por delitos dolosos. La tasa de elección de ese tipo de personajes es bajísima. Yo sé que lo que puede ser diciendo es cínico, ¿no? Pero lo cierto es que esa no es la solución. El asunto es cómo educamos al electorado para que elija bien y no elija este tipo de personas, que muchas entran sin sentencia, entran con investigación y luego ya son sentenciadas, ¿no? Eso no es un tema normativo, es un tema de educación, de ética, de reflexión que está ausente en nuestro país y que nos lleva siempre a la trágico estándar mediocre del mal menor. Y las investigaciones, digamos, abiertas de estos candidatos pasan por todos los presuntos delitos, o sea, eventualmente, más allá de la falta ética, darle la importancia en el comportamiento político, porque de eso hemos estado llenos durante las últimas décadas, pero por otro lado ver la variedad de presuntos delitos que se podrían eventualmente cometer, y cuando ya están adentro del Congreso, ya es mucho más difícil sacarlos, pues, ¿no? O dentro de un trabajo, digamos, como un candidato a la presidencia. Totalmente cierto. O sea, por ejemplo, el conflicto de interés no declarado, que es la prueba, la palabra de moda, por ejemplo, es un indicio de un mal comportamiento. Alguien que no declara conflicto de interés va a seguir transgrediendo la norma constantemente, y eso es por eso la ética es mucho más grande que la legalidad. ¿No? Así es. Y luego sacarlos del Congreso, ¿cómo hacemos? Si tenemos el caso de Donaire, hay una confusión, la legislación no es clara, y bueno, la ética es la solución para todos los que decimos eso, ¿no? Sí, bueno, y eso hay que instalarlo en cada una de nuestras decisiones para poder tener la posibilidad de un país mejor. Tu voto cuenta.pe, vale la pena echar una mirada en ese sentido antes de tomar la decisión de por quién votar. A Eduardo Herrera, muchas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. A ustedes, muchas gracias.